Bueno, Stonecrest, nuestra serie en Daniel, Hombre de Enfoque, quedó atrás. 5 semanas dedicadas a ese gran libro donde las diferencias culturales hacen una diferencia en cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Tuvimos un gran tema el Día del Padre y hoy comenzamos una nueva serie y me siento dirigido por Dios para llevarnos al libro de Gálatas. Es un libro maravilloso, es un libro del Nuevo Testamento. Los animo que vayan al libro de Gálatas porque antes de empezar quiero leer los primeros 5 versos, los cuales son un enfoque principal para abrir el sermón hoy. Gálatas capítulo 1 y comenzando en el verso 1. Pablo, apóstol, no enviado de los hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo mismo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y los demás hermanos que están conmigo. Que en ustedes reposen la paz y el amor de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados conforme a los planes de nuestro Dios y para rescatarnos de este mundo perverso. A Él sea la gloria por los siglos eternos. Amén. Gálatas 1:1-5. Permítame hacer una pausa y hacer algunos comentarios. Primero que nada, concerniente a los antecedentes históricos de este gran libro. Casi los 2/3 del Nuevo Testamento están escritos por este hombre que escribió el libro de Gálatas. Su nombre fue Saulo y él vino de una región llamada Tarso. Él estaba autorizado por el sumo sacerdote, la fe judía y la corte suprema del judaísmo para perseguir a cualquiera que quisiera seguir a Jesús. Esteban fue el primer hombre a quien Saulo de Tarso persiguió y a quien él apedreó a muerte, por ser uno de los seguidores de Jesús, quien se declaraba ser el camino. Mientras la vida de Esteban era arrebatada, los mantos fueron puestos a los pies de Saulo de Tarso. Dios se presentó ante Saulo de Tarso en una visión que lo cegó. La luz era tan resplandeciente por la presencia de su gloria en su visión que durante los 3 días que cegó a Saulo de Tarso pudo ver en lo más profundo de su ser y encontró la verdad que vino de Dios al escuchar la voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él interpretó que la voz era de Jesús cuando le decía: ¿por qué me persigues? Entonces, en esta carta a los Gálatas, nosotros vemos que él se declaró a sí mismo ser un apóstol. La palabra apóstol significa fundador de iglesia, alguien que lleva las buenas nuevas a otras ciudades, países y regiones. Y la mayoría de estas iglesias fundadas y trabajo misionero estaban dentro del lugar que hoy se llama Turquía. La estrategia era comenzar a enseñar a los judíos primero en cada lugar nuevo. Él fue primero a las sinagogas y se identificaba como judío ante la gente judía en los lugares de adoración. Si le escuchaban, a él les enseñaba, y si no, se iría a los gentiles. Después de enseñar a los judíos por un tiempo, él los animaba a ir con él a los gentiles. Por su deseo de enseñar a los gentiles la palabra, creó tensión en la iglesia entre judíos y gentiles. Como ven, los primeros cristianos, por supuesto, eran judíos. Había una tensión racial entre judíos y gentiles, y Pablo puso el dedo justo en ello. Y mientras el grupo de convertidos crecía, él fue a enseñar la doctrina, entrenaba a los líderes de la iglesia, y cada 2 o 4 años él dejaba a un lugar para ir a otro, a comenzar el proceso nuevamente. Entonces, cuando ustedes tomen sus Biblias y encuentren lo que llamamos los libros del Nuevo Testamento de la Biblia, como Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, ustedes realmente están leyendo acerca del fundador de la iglesia, este apóstol Pablo, quien empezó con la estrategia y después de un tiempo se mudaba a otro lugar y repetía el problema. Gálatas es un libro interesante, o actualmente nos referimos más como a la carta. Es una carta muy interesante porque está corrigiendo a gente en la religión de Galacia, donde Pablo había vivido y enseñado. Habían 2 problemas principales en la iglesia de Gálatas que Pablo iba a tratar. Y los 2 problemas eran legalismo y racismo.
Cuando él tocaba uno de estos temas, él mismo encontraba que estaba a la raíz del otro problema, estableciéndose a sí mismo como un judío hablándole a la gente judía. Él está ahora respondiendo en una carta a los judíos y gentiles, y él dice, no puedo creer lo que estoy escuchando. Entonces empieza estos versos con las palabras gracia y paz con ustedes. Gracia o la palabra charis, que la gracia de Dios esté con ustedes. Si dos judíos se encontraban en la iglesia, ellos se saludarían el uno al otro, shalom. Que la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Entonces, Pablo es inclusivo cuando dice gracia y paz para ustedes. Y él está siendo muy inclusivo cuando él usa la palabra nuestro. Él dice, aquel que se entregó por nuestros pecados para rescatarnos de este tiempo maligno de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En el capítulo 1, la mayoría de la conversación en este primer capítulo, y dicho sea de paso, no habían capítulos cuando Pablo escribió esta carta. Él escribió una carta, alguien vino después, estudiosos de la Biblia vinieron, y años más tarde ellos pusieron capítulos y pusieron versos. Pero no debemos estar demasiado preocupados sobre cuál capítulo o cuál verso. Nosotros estamos simplemente diciendo, Pablo comienza la carta diciendo esto. Él está hablando acerca de sus primeros encuentros con Dios. Él está hablando acerca del hecho que fue entrenado en una escuela judía. Él está muy consciente del hecho que creció en su fe cristiana, habiendo tenido un encuentro con el poder de transformación de Dios. Entonces, él escribe como un apóstol a quienes dirige la carta. Nuestra gente, quien vivía no es en la ciudad de Galacia. Galacia es una región, no una ciudad. Hay un versículo clave, en realidad 2, 6 y 7 del capítulo 1, que yo creo leerles porque creo posiblemente estos dos versículos son los más importantes de toda la carta. Estoy sorprendido, dice Pablo, que pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien los llamó y mostró su amor por medio de Cristo, y ahora han adoptado otro evangelio que no es su evangelio. Él dice, estoy sorprendido. Podríamos probablemente agregar a esto, estoy decepcionado, afligido. No puedo creer lo que estoy oyendo, que ustedes tomen las buenas noticias del Evangelio, el cual me tomó de 2 o 4 años enseñarles, y ahora los abandonan para enfatizar que esto tiene que ver con sus antecedentes étnicos. Ustedes, judíos, y ahora están tratando de enseñarle a los gentiles que tienen que convertirse a judíos como ustedes para poder recibir la verdad y así sean completamente salvos. De acuerdo a la palabra de Pablo, que dice, estas no son buenas nuevas, esas no son malas noticias. Eso no es el Evangelio de Jesucristo, eso es otro Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas son para personas que se sientan sin esperanza, desesperados, y todas las opciones en sus vidas desaparecen hasta que alguien les trae buenas noticias. Hay buenas nuevas en el Antiguo Testamento y hay buenas nuevas en el Nuevo Testamento. Déjenme comenzar realizando lo más brevemente posible a dos de ellas. Las buenas en el Antiguo Testamento empieza con Adán y Eva, y todos los judíos saben que la relación con Dios se rompió. Todos los judíos saben que Abraham tenía una relación con Dios a través de lo que nosotros referimos como el pacto de Abraham. Hubo una promesa incondicional de Dios, quien dijo, te escojo, te bendigo a ti y a toda tu gente, sobre ti será bendecida. Luego hubo una ley mosaica a la cual estaba asociada con un hombre llamado Moisés. Todos los judíos conocían la ley mosaica y ellos se dieron cuenta que la relación quebrantada con Adán y Eva afectada a los judíos y gentiles sería corregida por cualquiera que siguiera la ley de Moisés dada a Dios. Cuando las personas obedecen la ley de Dios, ellos sienten
una relación con Dios. Esto era el entendimiento que tenían los judíos de las buenas nuevas del Antiguo Testamento. Pero entonces hubo un nuevo concepto de las nuevas en el Nuevo Testamento, y estas eran las buenas nuevas a las que el Pablo se refería cuando respondía a la iglesia de Galacia. Estas buenas nuevas eran el Evangelio de salvación, y esto incluía a los judíos y todas las etnias del mundo. Por si acaso, hay solamente dos etnias mencionadas en la Biblia, y hoy los judíos y los gentiles. Pero el Evangelio dice que las buenas nuevas dicen que Jesús es suficiente para los judíos y gentiles. La salvación de los gentiles fue completada en Cristo Jesús. Pablo dijo, estoy sorprendido, asombrado. Lo imagino diciendo, estoy decepcionado, afligido en mi espíritu que ustedes abandonaran las buenas nuevas de Jesús y están ahora torcidos y retorcidos por sus preferencias étnicas, ustedes judíos, tratando de hacer a los gentiles que se conviertan en judíos para que ellos puedan realmente ser completamente cristianos de acuerdo a las enseñanzas étnicas. El legalismo es una lista de reglas donde alguien dentro de un grupo de fanáticos religiosos adhieren a los que Dios puso en la Biblia. Y aquí está el peligro con el legalismo. La mayoría de la gente que tiene problemas con el cristianismo no tienen problemas con la verdad de Jesucristo. Ellos tienen problemas con las reglas que alguien pone de la interpretación de lo que significa seguir a Cristo. La gracia viene de Dios y gracia trae salvación. Las reglas acerca de Dios vienen del hombre y muy frecuentemente trae división y confusión. Nosotros somos hacedores de reglas por naturaleza y cosas como los antecedentes geográficos, la socioeconomía, la política, tienden a formar nuestra manera de pensar y por lo tanto nos causa interpretar ciertas cosas en ciertas formas. Y Pablo está diciendo, no dejen estas cosas que afecten las buenas nuevas de la gracia de el charis de Dios que trae salvación a todos y es completa para todos. El Evangelio es las buenas nuevas que restaura ruptura entre hombre y Dios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían historias de buenas nuevas. Pablo, viviendo en los tiempos del Nuevo Testamento, habla acerca de este Jesús del Nuevo Testamento y la gracia de Dios, la cual es suficiente. Déjenme resumir por qué los judíos en Galacia estaban tan encerrados en su judaísmo étnico. Allá en el jardín de Edén vemos a Adán y Eva y ustedes ven todo este concepto de lo que acontece entre la serpiente y Adán y Eva y la conversación. Yo quiero resaltar especialmente en el verso 5 que dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Esa frase yo pienso es poderosa porque lo que enfatiza para mí es que Satanás no engañó a Eva tentándola a que se rebele en contra de Dios, pero la sedujo en su deseo de ser como Dios, para ser una deidad. Si yo te digo a ti, ¿quieres ser más como Jesús? ¿Quisiera ser una deidad? ¿Quisiera ser más santa como Dios? ¿Tu Padre Celestial es santo? Tú dirías que sí. Yo diría que sí. Entonces Satanás en su astucia viene a Eva, no tentándola en su rebeldía carnal en contra de Dios, como él lo había hecho en el cielo. Él la seduce y le dice, ¿quieres ser como Dios, verdad, Eva? Entonces mira, come de este árbol porque esto te va a hacer más como Dios. Adán y Eva no necesitaban conocer más de Dios. Ellos necesitaban ser obedientes a Dios. Esto, mi amigo, es las buenas nuevas. Esto es todo lo que necesitamos saber. Dios hizo todo lo necesario cuando Él creó el mundo para permitir que tanto el Creador como su creación tengan paz el uno con el otro. Pero Satanás dice, oh no, no te olvides que si tú haces esto que Dios te dijo que no hicieras, vas a estar mejor.
No deberíamos nunca olvidar el simple hecho de que Jesús es todo lo que necesitas, porque Jesús es la única buena noticia. La versión del Nuevo Testamento de la gracia es una personificación de Jesús. En Efesios, también escrita por el mismo hombre, Pablo, él escribió a la iglesia de Efesios y le dijo esto: Dios demuestra su amor hacia nosotros de esta manera, que mientras nosotros estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Yo pienso que lo que el versículo me dice es: nosotros ganamos la aprobación de Dios, no por lo que sabemos, nosotros ganamos la aprobación de Dios aplicando lo que sabemos. Pablo escribió: yo estoy sorprendido de que ustedes se apartaron de aquel quien los llamó por la gracia de Cristo Jesús. Los llamó de regreso a la simplicidad de escoger el Evangelio. Yo pienso que cuando escogemos el Evangelio hay tres cosas en las que necesitamos enfocarnos. Primeramente, necesitamos enfocarnos en la gracia y no en las obras. Efesios capítulo 2, de 8 a 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Nuestras buenas obras vienen de nuestra salvación. Nuestras buenas obras no nos llevan a la salvación. Ven, otras religiones, aparte del cristianismo, en el mundo enseñan que el hombre debe hacer algo para llegar a Dios. Pero el cristianismo, las buenas nuevas del cristianismo es que Dios hizo todo lo necesario para traer al hombre hacia Él. El Evangelio no es que tú escoges trabajar para tu salvación. El Evangelio de las buenas nuevas es que Jesús hizo todo el trabajo y nos ofrece la salvación gratuitamente. Nosotros necesitamos escoger el enfocarnos en la gracia de Dios. Estas son las buenas nuevas arraigadas en toda su capacidad. Necesitamos escoger la gracia. Segundamente, cuando escogemos las buenas nuevas del Evangelio, nosotros nos enfocamos en amar a Jesús porque Dios nos amó a nosotros. Años atrás hubo un reporte acerca de una investigación llamada Gallup Research Organization. Y esa investigación indicaba que la mayoría de las personas encuestadas creían que Dios era un Dios enojado. Él estaba enojado con ellos. Y cuando yo leí este reporte por primera vez, yo pensé que esto era raro. Pero después pensé, bueno, así fue exactamente como empecé en mi conocimiento de Dios. Criado en el norte de Maine, criado en el norte de New England, criado en la iglesia de un campo bien pequeña, en una iglesia muy legalista. Yo creo que mi mejor entendimiento de Dios sería ilustrado en la relación que Dorothy y el mago de Oz tenía en el mago de Oz. Ella se paró frente a él y lo escuchó decir: ¿qué quieres? Y ¡boom! Hubieron truenos y relámpagos y obviamente él estaba enojado con ella y ella toda atemorizada y temblando dijo: sí, señor mago, yo solo quiero ir a casa. Entonces, el mago de Oz en esta historia imaginaria tenía el poder de regresar a la niña a su casa en Kansas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Él estaba enojado. Intimidando a la pequeña le dice: entonces vete, agarra la escoba de la bruja malvada. ¿Saben que las buenas nuevas del Evangelio son: Jesús no vino a nosotros y nos dijo vayan a Satanás y luchen por salir del infierno y yo los ayudaré si ustedes realmente me necesitan? Yo estaría ahí para apoyarlos, pero ustedes vayan y háganlo ustedes mismos. No, no. ¿Qué son las buenas nuevas en el Evangelio? Es lo siguiente, dice: los amé con amor interminable. Ustedes, judíos con todos y sus etnias, los amo. Ustedes son más suficientes y los amé mucho, que fui hasta la misma puerta de Satanás y tomé la escoba de él y limpié todas sus injusticias, todo el camino.
hasta el infierno y les di paz. Esas son las buenas nuevas. Y Pablo dice, eso es más que suficiente para los judíos y para toda etnia en el mundo. El verdadero evangelio se enfoca en que nosotros recibamos el amor de Dios. No tratamos de calmar su enojo. Nosotros no ganamos la aprobación de Dios. Nosotros la recibimos como su regalo. Esas son las buenas nuevas. Dios conoce tu lista de pecados, pero Él todavía te ama. Dios sabe lo que yo hice, aun cuando no le agrade, pero Él nunca deja de amarme. Él nunca deja de amarme. Dios sabe que hay muchos que no lo aman, pero no hay una sola persona en esta tierra a la cual Él no ama. Jesús dijo, yo voy a construir una casa para ti y yo voy a hacer todo lo necesario para que llegues ahí. Todo lo que tienes que hacer es creer en mí. Dios no nos pidió cambiar para Él poder empezar a amarnos. Él nos amó tanto que Él vino para que podamos cambiar por las buenas nuevas de su gracia. Jesús no nos dice que nos las arreglemos porque podamos llegar a Dios. La acción de Dios fue enviar a Jesús a nosotros para que Él pudiera llevarnos a Dios. Dios no nos condenó para que Él pudiera empezar a amarnos. El libro de los Romanos nos dice bien claro, Él nos amó para remover toda condenación de nosotros. Este es el Evangelio. Juan escribió 3 epístolas, 3 cartas, y él también escribió un libro grande llamado el libro de Juan. Él dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él dice, nosotros no escogimos a Dios. Dios dice, yo te escogí. Cuando escogemos el Evangelio, tomamos 3 opciones subsecuentes. Nos enfocamos en la gracia, nos enfocamos en amar a Jesús porque el primero nos amó y terceramente necesitamos escoger deleite sobre ver. Este otro Evangelio se enfoca en el deber externo, este que dice que tienes que llegar a ser judío, tu hombre. Tiene que haber una cicatriz en tu cuerpo y cuando tengas eso, entonces ahí sabrás qué significa realmente ser un escogido de Dios. Entonces la salvación completa vendrá. Él dice, no, eso no es definitivamente el Evangelio. No es tu deber el hacer algo de esa naturaleza. Cuando el deber es la motivación detrás de cualquier cosa que hagamos para Dios como seguidores de Cristo, mi amigo, yo te digo que nunca lo suficiente va a ser suficiente. No puedes orar lo suficiente, no puedes dar lo suficiente, no puedes saber lo suficiente, no puedes estudiar, memorizar, enseñar lo suficiente de la Biblia, no puedes evangelizar lo suficiente. Eso es otra clase de evangelio basado en buenas obras donde sentimos que tenemos el deber de hacer ciertas cosas, mi amigo. Hay un deber cristiano que va a saturarse en el legalismo. Pablo dice que ese no es el evangelio de buenas nuevas. Esa es una forma de prisión. El verdadero evangelio es este. Dios no te ama por obligación. Tú eres su deleite y por lo tanto Él te ama. Ese es el evangelio. Pablo dice, estoy sorprendido, decepcionado y afligido que ustedes hayan abandonado rápidamente a este Jesús, quien te llamó a la gracia. Él mismo estás adoptando otro evangelio, el cual no es el evangelio. Cuando nos enfocamos en las buenas nuevas de Jesús, no trabajando para Jesús, nos enfocamos en el deleite en Dios, en vez que el deber a Dios. Este aro de boda que he estado usando desde mayo 29 de 1979 fue puesto en mí por un pastor cuando estuve lado a lado con una hermosa señorita de 23 años llamada Susan Lucas. Y este aro de boda significa el mundo para mí. Aparte de sacarlo una vez para que lo limpiaran, este anillo nunca ha dejado mi mano por 41 años. Pero este anillo no significa que estoy casado. Este anillo no me casó. Este anillo es un símbolo de un pacto, de una promesa que hice a Susan. Este anillo no me previene de
desear otras mujeres. Este anillo no me habilita a no hacer algo que pudiera deshonrarla. Realmente es mi amor por Susan simbolizado en este anillo, que nos recuerda a ella y a mí y a todos los que me ven: oh, este hombre está tomado. Y es mi amor por ella el cual me motiva a pensar de la forma que pienso, hacer lo que hago, no hacer lo que no hago. Es una relación de amor. Cuando yo comprendo que Dios hizo una relación conmigo y no fue una relación de que yo tenga que hacer estas cosas, cuando yo comprendo el amor de Dios, hay algo que brota dentro de mí que me motiva. No tengo que hacerlo, sino lo hago. Yo pienso que la primera manera que yo viva las buenas nuevas de Jesús es amándolo porque Él me amó primero. Yo creo que la segunda cosa cuando yo comprendo su amor por mí es rechazar la mentira que Satanás quiere siempre recordarme. Nunca te olvides de que Él, que es lo opuesto a las buenas nuevas, es el promotor de las malas nuevas, el engañoso. Jesús tiene estos nombres para Él. Jesús dice que Él es un mentiroso, engañoso, ladrón, destructor y asesino. Nunca olvides los nombres que Él le dio al enemigo de Él mismo, y tampoco olvides los nombres que Jesús se dio a sí mismo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mi amigo, estos son las buenas nuevas. Y cuando vivamos las buenas nuevas, podemos llegar a amar a Jesús porque Él nos amó primero. Nosotros rechazamos la mentira de la condenación. Tú eres suficiente. El que te está convenciendo que tú no eres suficiente es un mentiroso. Está adjunta a una condenación previa y pecados traídos hacia ti. Entendiendo quién eres en Cristo, ¿quién tomará eso de ti? Rechazando la condenación que fue siempre basada en mentiras, nos lleva al tercer enfoque. Es un enfoque en el futuro donde nosotros olvidamos el pasado. Todos tenemos una historia, mi amigo. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que envuelve los orígenes de la familia, que envuelve de dónde venimos y envuelve una historia difícil y envuelve una historia quebrantada y espero que envuelve el día en que vinimos a Cristo, y nuestra historia siempre va a tener un énfasis de alguien que quiera traer un malentendido a las buenas nuevas que Jesús nos dio. Jesús dice: yo sé de dónde vienes, conozco el origen de tu familia, yo sé tu etnia y yo sé todos los casos difíciles, yo sé de todo tu dolor, pero las buenas nuevas son que yo te conozco, yo te amo y yo te he hecho todo por ti. Mi amigo, necesitamos ser muy cuidadosos en poner en práctica en el año 2020 lo que Pablo está amonestando a la gente de diferentes etnias a no hacer. No dejes que tu etnia manche las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, porque Jesús es todo y está en todo, y lo que Él hizo, lo hizo por todos. Puedes estar orgulloso de quién eres, pero lo que tú eres se completa solo en Jesús. Esto, mi amigo, es la buena nueva. Cualquier otro énfasis en cualquier otra cosa, a cualquier tiempo, que no es un prerequisito para las buenas nuevas del Evangelio, Pablo dice que eso no es buenas nuevas del todo. Yo estoy sorprendido que ustedes hayan abandonado rápidamente a Jesús, de quien la gracia es suficiente, de quien el trabajo completó tu identidad y su palabra te llama a su presencia. Toma, disfruta de tu nueva morada. La cena es a las 6. Te va a encantar el menú. Mi amigo, el Evangelio de Jesús es para ti. El trabajo de Jesús está completado para ti. Estar bien con Dios empieza con la decisión que tomamos para Dios, y es algo así. Dios
Me rindo a ti, mi voluntad para ti y me entrego a ti. Te pido ahora que me muestres mi pasado de mi presente y mi presente de mi futuro. Y muéstrame que tu gracia es más que suficiente, que tu trabajo, Cristo, fue para cada persona en cada país, de diferente color de piel, de cada nivel socioeconómico. Señor, me regocijo porque soy salvo por ti. Y puedo servirte porque tú me amaste y porque puedo amarte. Esto, mi amigo, es lo que significa dar tu vida a Cristo y seguir a Jesús. Es un proceso intencional que hacemos al escuchar las buenas nuevas. Buscamos el escuchar y entender lo que envuelve el envolvernos con otras personas, escuchar discusiones, leer de lugares en la Biblia, comprendiendo y escogiendo obedecer. Aquí en Stonecrest te invitamos a que te envuelvas con el Growth Track, lo cual te ayuda a empezar ese proceso. Si tú oraste la oración conmigo hace unos momentos, yo quiero animarte a tomar el próximo paso. En la pantalla, nuestro equipo te guiará al siguiente paso de ese proceso. Nos gustaría enviarte un regalo, nos gustaría enviarte una Biblia, nos gustaría enviarte información de cómo envolverte, que tomes el próximo paso hacia tu nueva vida en Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente.